A ver, ¿cómo es que la mente humana puede sobrevivir a las condiciones más, pero más extremas que podamos imaginar? Hoy vamos a meternos de lleno en la obra monumental de Viktor Frankl. Es una historia de supervivencia psicológica que, increíblemente, nació en el lugar más oscuro de la historia, un campo de concentración nazi. Esa fue la única palabra que recibió Viktor Frankl. Se la dijo un prisionero veterano de Auschwitz, cuando él, recién llegado, intentaba desesperadamente salvar el manuscrito que contenía el trabajo de toda su vida. Y así, en un solo instante, los guardias del campo hicieron pedazos años y años de investigación. Para Frankl, esto no fue solo perder sus cosas, fue la aniquilación total del propósito que le daba sentido a su vida. Para que nos demos una idea de la magnitud de esa pérdida, hay que pensar en quién era Viktor Frankl antes de ser el prisionero 119.104. Era un psiquiatra súper prestigioso de Viena, y ese manuscrito que llevaba era literal la culminación de toda su carrera, el fundamento de una nueva escuela de psicoterapia. Y ojo, aquí hay algo crucial que entender. Frankl no desarrolló sus teorías dentro del campo. Él ya había formulado su logoterapia y su análisis existencial mucho antes de que lo capturaran. El campo de concentración no fue la cuna de sus ideas, no, fue la prueba de fuego más brutal que pudieron tener. Frankl, con su mente de psiquiatra, se puso a observar todo con una lucidez increíble, lo que pasaba a su alrededor y sobre todo dentro de él. Vio el campo como un laboratorio humano, uno macabro, y con ese ojo clínico que tenía, logró identificar un patrón, como un viaje psicológico que casi todos los prisioneros recorrían. Él lo dividió en 3 fases súper claras. La primera, el shock de llegar ahí. La segunda, una apatía profundísima para poder aguantar el horror de todos los días. Y la tercera, la etapa súper compleja que venía después de la liberación. Vamos a centrarnos en cómo se sobrevivía ahí adentro, así que exploraremos las 2 primeras fases. La primera fase, la del shock, venía con un mecanismo de defensa muy curioso. Al llegar, veían a otros prisioneros que se veían bien alimentados y se agarraban de esa esperanza, sin saber, claro, que ellos eran un comité especial de recepción. Se aferraban a cualquier pequeña señal, por más falsa que fuera, para creer que de algún modo se salvarían en el último minuto. Pero bueno, esa ilusión se rompía en 1000 pedazos y muy rápido. La deshumanización era total, sistemática. A las autoridades no les importaba para nada el nombre, la profesión ni la historia de nadie. A Frankl le quitaron absolutamente todo, hasta su identidad, y se la cambiaron por un número tatuado en la piel. Y así, después de quitarles la ropa, sus pocas posesiones y hasta el pelo, los prisioneros se enfrentaban a su propia desnudez. Una desnudez literal, pero también existencial. Toda su vida anterior, de un plumazo, había sido borrada. Y es justo aquí donde arranca la segunda fase. Para poder sobrevivir al horror diario, a los golpes, a la muerte constante, la mente creaba un escudo protector: la apatía. Era como una especie de muerte emocional, necesaria para no volverse loco. Y entonces surgió una paradoja increíble en el campo. Mientras el mundo de afuera era una pesadilla de brutalidad y degradación, los prisioneros descubrían que podían refugiarse en una fortaleza interior que nadie podía tocar. Una fortaleza construida con amor, con recuerdos, con humor e incluso con la belleza de un simple atardecer. Por ejemplo, durante esas marchas congeladas, Frankl se ponía a tener conversaciones profundísimas con su esposa en su mente. Él ni siquiera sabía si ella seguía viva, pero su imagen, su amor, le daba una fuerza que iba más allá de lo físico. Su presencia espiritual era, literalmente, su salvación. Y es en ese abismo, en lo más profundo de la experiencia humana, que Frankl confirma su gran tesis, una idea que desafiaba a los gigantes de la psicología de su época. Si para Freud la vida era buscar el placer, y para Adler era buscar el poder, Frankl dijo, no, la principal fuerza que nos mueve es la búsqueda de un sentido. En medio de la nada más absoluta, Frankl entendió que el amor es la meta última, la más alta a la que puede aspirar un ser humano. Se dio cuenta de que un hombre que no tiene nada, absolutamente nada en este mundo, todavía puede ser feliz, aunque sea por un instante, si contempla a la persona que ama.
Esta idea lo llevó a su conclusión más revolucionaria. Lo que destruía a las personas no era el sufrimiento en sí, sino sufrir sin encontrarle un sentido. Si uno podía encontrar un porqué para aguantar el cómo, ese sufrimiento se podía transformar en un logro. Ok, entonces, ¿cómo se encuentra ese sentido? Frankl nos dice que hay 3 caminos principales. 1, a través de crear algo o de hacer algo, como cuando él reconstruyó su libro. 2, a través de experimentar algo bello o de amar a alguien. Y 3, el camino final, cuando ya no podemos cambiar una situación, a través de la actitud que elegimos tener frente a ella. Y esa tercera vía, la de la actitud que tomamos ante el sufrimiento, nos regresa justo al principio de esta historia, al manuscrito perdido. Porque la reconstrucción de ese libro se convirtió en el ancla que le permitió a Frankl sobrevivir. Imaginen la escena. Mientras luchaba contra la fiebre del tifus y la muerte, se obligaba a sí mismo a mantenerse despierto, garabateando en pedacitos de papel las ideas clave de su obra. Recrear ese libro le dio una razón para no rendirse, un futuro por el cual luchar. Era su voluntad de sentido en plena acción. Y lo más impresionante es que después de ser liberado, dictó el libro completo en un torrente de memoria y emoción. Le tomó solo 9 días. Fue una catarsis total, un acto para limpiar su alma y dejar testimonio de todo lo que había aprendido. Pero ¿saben qué? El viaje del libro no terminó ahí. Al principio fue un fracaso comercial. Incluso lo llamaron un libro enfermo por ser tan crudo. Pero su mensaje tenía algo que resonó. Poco a poco los lectores empezaron a compartirlo y de boca en boca lo convirtieron en uno de los testimonios más importantes del siglo XX. Al final, Frankl nos deja una idea poderosísima. Nos pueden quitar todo, la casa, la ropa, la familia, todo, menos una cosa, la última de las libertades humanas, que es la capacidad de elegir nuestra propia actitud ante cualquier circunstancia. Y esa es la pregunta que nos deja resonando hasta el día de hoy.